Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. «Estos son tus matemáticas o un proyecto de guardería», dijo con desdén, sosteniendo la hoja de Excel como si le hubiera insultado personalmente su virilidad. Ese fue el momento en que realmente supe, que el cretino con un clip de corbata en forma de símbolo de dólar iba a arruinarlo todo. Había sobrevivido a 2 recesiones, una adquisición hostil y a un director financiero que una vez se metió un ácido antes de la llamada de resultados. Pero este presumido treintañero con un MBA, con sus frases de TikTok y su fanfarronería de PowerPoint, iba a ser la muerte de nuestros libros contables. El resto de la sala rió por cortesía. No demasiado fuerte, porque todavía necesitaban que les arreglara las reconciliaciones de presupuesto, pero lo justo para hacerles saber que les gustaría conservar sus empleos. Yo no me reí. Solo miré la celda que él había limpiado, esa que 2 segundos antes manejaba la lógica de diferimiento de impuestos para nuestra filial alemana. Ahora era un 0. Un 0 rotundo y estúpido. No necesitabas esto, ¿verdad? Me sonrió con suficiencia, eliminando otra columna. Esta era responsable del cumplimiento del reconocimiento de ingresos. Más simple es más inteligente. Y justo por aquí, si formas parte del 97% de la gente que escucha estas historias pero no le ha dado a suscribirse, arréglalo, ¿quieres? Realmente mantiene a este equipo en marcha y nos ayuda a seguir entregando el buen material. Hasta mi gato sabe darle a la maldita campanita. En fin, debería haber estallado. Debería haber lanzado mi portátil por la ventana del piso 14 y haber gritado. Construí ese modelo a través de 2 migraciones de SAP y un susto de ransomware, pero no lo hice. Simplemente asentí como si no acabara de verle encender una mecha financiera con un cipo lleno de arrogancia. Él pensaba que Excel era solo arte matemático sofisticado. Lo que no sabía es que esa hoja de cálculo contenía 6 controles internos, 3 indicadores condicionales, 4 pistas de auditoría ocultas y una macro que autoformateaba los estados trimestrales para que coincidieran con 5 jurisdicciones GAAP diferentes. Sé que suena a mucho, pero tenía que serlo, porque al dinero real le importa un bledo la optimización. El dinero real te muerde cuando eres descuidado. Y este tipo era pura mandíbula, 0 barandillas de seguridad. Me quedé sentada durante el resto de la reunión, asintiendo mientras proponía reemplazar nuestro método de previsión con algo llamado radar de ingresos, que aparentemente era un gráfico circular con colores que combinaban con sus diapositivas. Le preguntó a la becaria si podía aplicarle IA al informe de gastos. Ella dijo que sí. Anoté la hora, 10:47 de la mañana. Fue entonces cuando la integridad de nuestros libros se declaró oficialmente muerta. El insulto dolió, pero el silencio que siguió fue peor. Nadie me miró, ni siquiera el vicepresidente que una vez me llamó el cortafuegos financiero después de que pillara a un proveedor cobrándonos $600.000 de más. Era como si la empresa ya me hubiera hecho ghosting mientras todavía estaba sentada en la silla. Quizás pensaron que me jubilaría. Quizás pensaron que era obsoleta. Quizás simplemente ya no les importaba. Lo que no sabían era que ya había empezado a hacer copias de seguridad de cada versión de ese modelo. Durante años, había tenido carpetas comprimidas nombradas por trimestre con notas de revisión, registros de control y cálculos con marca de tiempo que harían llorar de gratitud a un auditor. Mi trabajo no era bonito, pero era a prueba de balas. Y la bala estaba en camino. Sucedió un martes. Chad me envió una de esas invitaciones de calendario nauseabundamente alegres titulada, puesta en común rápida. Hice clic, ya sabiéndolo. Llevaba suficiente tiempo en esto como para reconocer el olor digital del despido, como el aroma a tóner de impresora viejo y café rancio mezclado con cobardía. Entré y encontré a la representante de RR. Melinda o tal vez Miranda algo con cejas excesivamente depiladas, ya sentada, con los brazos cruzados como si se preparara para una turbulencia. A su lado estaba Chad, el director financiero con ruedines, recién salido de un corte de pelo de $90 y con demasiado desodorante Axe. Su expresión oscilaba entre la presunción y el estreñimiento. Gracias por venir, comenzó Miranda / Melinda, alisándose la blusa como si esto fuera una primera cita, no una ejecución. Vamos a tomar una nueva dirección, dijo, como si mi puesto de trabajo acabara de echar a andar por su cuenta.
Realmente apreciamos todo lo que has hecho por la empresa, añadió Chad, probándose la sinceridad como un traje de rebajas. Es solo que tu rol ya no se alinea con nuestra visión de futuro. Claro. Visión, esa palabra mágica utilizada para justificar la eliminación de la experiencia en favor de títulos rimbombantes y perfiles de LinkedIn más jóvenes. Por supuesto, respondí, con una voz como cristal sobre grava. Encantada de apoyar la transición. Parecieron aliviados. ¿Idiotas? Luego vino el remate. Querían que entrenara a mi reemplazo. 2 semanas, traspaso completo, toda la documentación, todas las herramientas, todo. Asentí. Absolutamente, dije, sonriendo como si no estuviera ya planeando mi panegírico interno en fórmulas de Excel. Salí de esa habitación como si acabara de cerrar un trato, no de perder una carrera. Sin lágrimas, sin dramatismos, solo calma, controlada. Porque yo sabía algo que ellos no. Yo construí la arquitectura. Y este tonto que habían traído para reemplazarme, Connor, creo que se llamaba, parecía la encarnación humana de un audiolibro de flujo de caja para dummies. El entrenamiento comenzó al día siguiente. Le observé hacer clic en los modelos como un niño pequeño con un mando a distancia, felizmente inconsciente de las trampas que estaba activando. Deshabilitó fórmulas, codificó valores fijos, eliminó celdas de comentarios que yo había escrito minuciosamente tras noches en vela a base de café. Cuando renombró ingreso-diferido-2 ad dinero-más-tarde-v2, supe que estábamos completamente en el mundo del revés. No lo detuve. No corregí. Documenté. Silenciosamente. Con precisión. Empecé un archivo de registro. Hora, fecha, nombre de la hoja, cambio realizado, impacto potencial. Como un contable forense narrando un asesinato en tiempo real. Por fuera, era la viva imagen de la elegancia. Le dije que lo estaba haciendo genial. Le ofrecí notas con sugerencias suaves como, quizás quieras revisar esa referencia de celda. Estaba vinculada a varias cosas. Él asintió y la borró de todos modos. No sabía que esa línea activaba comprobaciones de errores en 7 pestañas de presupuesto. Que borrarla apagaba las alarmas. Cada noche, hacía una copia de seguridad de la última versión corrupta que él tocaba. La guardaba en una carpeta separada. Etiquetaba cada una como Connor-día-1, Connor-día-2, como un sádico calendario de Adviento. No estaba saboteando nada. Estaba archivando el momento exacto en que el sistema pasó de prístino a envenenado. El día 6, me preguntó qué significaba ajuste EBITDA. El día 9, me dijo que había limpiado algo de desorden heredado, borrando una hoja de cálculo entera etiquetada como supuestos-previsión-2025. No parecía relevante ya, dijo. Estaba vinculada a cada proyección de pérdidas y ganancias para los próximos 3 trimestres, pero claro, irrelevante. Para el día 13, había completado el traspaso total. Mi legado estaba ahora oficialmente en manos de alguien que pensaba que reconciliar los ingresos diferidos era opcional si las vibras eran las correctas. En mi último día, dejé una nota dentro de la carpeta de origen, etiquetada como archivo-estructura-copia-seguridad. Solo una frase. Que tus números cuadren mejor que tu ego. Luego salí. Tranquila, firme, reivindicada. Pensaron que me habían despedido. Lo único que hicieron fue activar la cuenta atrás. En su primera semana en solitario, Connor entró pavoneándose con una sudadera que decía confía en el proceso, lo cual era irónico viniendo de alguien que estaba estrangulando activamente el proceso con un cable USB. Se conectó al archivo maestro del presupuesto como si estuviera desactivando una bomba, solo que en lugar de cortar cables, estaba cortando la lógica. Pestaña por pestaña. Primero se fueron las columnas de verificación de errores. Esas filas sombreadas en gris que discretamente señalaban datos faltantes o supuestos desalineados. Desaparecieron. Desorden, lo llamó. Lo vi en el historial de versiones de la misma manera que verías las huellas de un neumático en la escena de un crimen. A continuación, sobreescribió las plantillas validadas.
Plantillas que había pasado años alineando con los requisitos de auditoría, los cambios en las políticas legales y las migraciones de sistemas. Reemplazó los encabezados con Comic Sans. La puta Comic Sans. Slack se iluminó con su obra maestra una hora más tarde. Connor acaba de limpiar la hoja de cálculo. Directo al cementerio. Basura. Eficiencia es fuego. Fuego. 2 becarios respondieron con emojis de fuego. Uno añadió un gif de alguien pasando la aspiradora. Lo miré como si fuera un obituario para la rendición de cuentas. Había optado por la táctica de tierra quemada. Borró pestañas vinculadas con dependencias posteriores. Renombró versiones de presupuesto sin preservar las rutas de búsqueda. Incluso aplanó uno de los libros de trabajo del cierre trimestral en una sola hoja de valores fijos, convirtiendo la lógica dinámica en ficción estática. Cada vez que el modelo intentaba gritar, él lo silenciaba. Mensajes de error desactivados. Celdas de advertencia ocultas. Era como ver a alguien instalar un sistema de seguridad y luego enterrar el manual en un arenero. Mientras tanto, abrí mi antiguo disco duro. Mi disco duro real. Había iniciado el protocolo de copia de seguridad incluso antes de que Parpadear. Copié cada modelo del T1 al T4 desde 2018, los comprimí y encripté, y los guardé en un pendrive tan discreto que parecía un pintalabios. Mis notas ya estaban exportadas, historiales de versiones, resúmenes de la lógica de control, incluso mis anotaciones al margen que explicaban por qué había construido el filtro de impuestos europeo de esa manera. Spoiler, porque Alemania no se anda con bromas con el reconocimiento de ingresos, y un error allí puede llevar a sanciones de la UE. Mientras él destrozaba como un cirujano ciego, yo estaba archivando cada bisturí que dejaba en el paciente. Para el viernes, borró la pestaña de conversión de moneda que yo había etiquetado como no tocar. Era una hoja dinámica que extraía tipos de cambio de una fuente segura, recalculaba las previsiones de ingresos en 5 unidades de negocio y tenía en cuenta las variaciones de tipo de fin de semana. En su lugar, una celda etiquetada como USD igual a predeterminado, sin fórmulas, solo un número tecleado, 1,00. Ni siquiera parpadeé. Esa noche, cerré mi portátil, conecté el pendrive y sincronicé la última instantánea, con NOR-destruido-final. Consideré dejar una advertencia, algo como existen copias de seguridad o la pista de auditoría vive en otro lugar, pero eso habría sido misericordia, y se me había acabado. En su lugar, abrí un documento de texto limpio y escribí la lista del índice, versión, AZ24-V5.3-final, editado, versión, AZ24-Maestro-V5.4-Connor-Ediciones-Iniciales, editado, versión, AZ24-Maestro-V5.7-Columnas-Control-Eliminadas, editado, versión, AZ24-Maestro-V61-Moneda-Aplanada, editado, versión, AZ24-Maestro-V6.4-Errores-Introducidos, archivado. Todo. Luego expulsé el pendrive, lo metí en el bolsillo de mi abrigo y salí del edificio sin nada más que mi bolso, un Starbucks frío y la satisfacción de saber que tenía recibos más antiguos y fiables que su currículum. Él creyó que me había borrado, pero lo único que hizo fue dejar sus huellas en una bomba que yo ya había desactivado y de la que tenía copia por triplicado. El lunes después de salir de ese mausoleo que llamaban Departamento de Finanzas, compré una botella de rosado de $4.99, abrí un documento de Word en blanco y lo titulé Corre, porque al parecer, todavía no estoy muerta. Esa primera semana se sintió como un reinicio que no pedí. No estaba durmiendo hasta tarde ni llorando sobre cajas de recuerdos, estaba recalibrándome. 20 años en un mismo lugar dejan marca. Empiezas a pensar que tu valía se mide en códigos de nómina e invitaciones de Outlook. Pero una vez que me sacudí la neblina corporativa, recordé algo. Soy jodidamente buena en lo que hago. Así que construí mi propia pequeña máquina de guerra. Empecé con una página web. Nada ostentoso, solo un limpio azul marino sobre blanco con un nombre que dejaba claro que iba en serio, Consultoría Layerline. Escribí el eslogan con un solo sorbo de ese rosado, construida para la precisión. Pagada con respeto.
Luego me uní a todos los canales de Slack de la industria y grupos profesionales que pude encontrar. El equivalente digital a entrar en una sala, ajustarme la chaqueta y decir, muy bien, ¿quién de aquí está harto de errores de novato y de genios de Excel con media neurona? No tardó mucho. Para la tercera semana, tenía mi primer encargo. Una empresa de logística de tamaño mediano cuyo interventor se jubiló anticipadamente y dejó atrás una jungla de hojas de cálculo tan desordenada que parecía que un mapache hubiera estado anidando en ellas. Domé toda su previsión del tercer trimestre en 5 días, reconstruí su sistema de informes y añadí 2 controles internos que ni siquiera sabían que necesitaban. Me preguntaron si me quedaría. Les dije que no, pero que estarían bien. Documenté todo y les entregué un sistema que hasta sus becarios podían usar sin prenderle fuego al lugar. El segundo contrato vino de un grupo inmobiliario de Denver. Sus libros no estaban rotos, solo temblaban nerviosamente. Habían crecido demasiado rápido y usaban plantillas obsoletas para la amortización de arrendamientos. Reconstruí los modelos, capacité a su personal y añadí una presentación sobre cómo evitar que una auditoría te mande al olvido. Me enviaron flores. 2 veces. Así fue como empezó. Silenciosamente, eficientemente, de un trabajo a otro. Sin políticas de oficina, sin reuniones de presupuesto dirigidas por tipos que pensaban que las tablas dinámicas eran magia negra. Solo yo, mis hojas de cálculo y mi tarifa, que por cierto ahora era 3 veces lo que ganaba en la empresa. Y entonces llegó la invitación a cenar. Mi segunda clienta me presentó a su amiga, una abogada de fusiones llamada Dana, que trabajaba con empresas de capital privado. Nos reunimos en un bar de vinos con lámparas en forma de decantadores invertidos. Llevaba un cuello alto negro y olía a dinero y lavanda. A mitad de nuestras copas, preguntó, «Tú trabajabas para Censurado Corp, ¿verdad?» Asentí. Bebió un sorbo de su Malbec, esbozó una sonrisa de complicidad y dijo, «Interesante. Se están preparando para una fusión, pero se rumorea que sus libros son un desastre». Mi ceja se movió solo una vez. No dije nada. Nunca lo admitirán, por supuesto, continuó. Surgieron algunas señales de alerta en la preparación de la preauditoría. Grandes. Ingresos diferidos chapuceros, amortización inconsistente, un tratamiento extraño de los ingresos extranjeros. ¿Te suena? Sonreí como si no supiera ya las referencias exactas de las celdas de las que hablaba. Luego se inclinó ligeramente y añadió, ¿has pensado en volver? Como consultora, quiero decir. Podría ser lucrativo si están lo suficientemente desesperados. Removí mi bebida y dije, solo si están realmente desesperados. Pero por dentro, algo se encendió. Una pequeña y malvada brasa. Porque había visto la tormenta gestándose en esa carpeta etiquetada, con NOR-destruido-final, y sabía que, eventualmente, llamarían a la puerta. Y esta vez, no abriría a menos que vinieran con un contrato y un bolígrafo de oro. Comenzó con un mensaje de texto a las 11:42 de la noche. De Maya, una de las analistas junior a las que solía llevarles café durante las reconciliaciones del mes infernal. ¿Te enteraste del desastre del cierre del T2? Lo miré por un segundo, sonreí con suficiencia y volví a cepillarme los dientes. Esa fue la primera grieta. Luego vinieron más. Tuvieron que reclasificar como la mitad de la línea de ingresos a última hora. Connor culpó a Brianne por un error de fórmula, pero fue su edición al 100%. Borró la pestaña de instrucciones de reclasificación. Simplemente la borró. Llegaban como pequeñas gotas de lluvia digitales en un parabrisas. Diminutas al principio, pero sabía que la tormenta se estaba formando detrás de ellas. En algún momento, dejé de responder. No porque no me importara, sino porque ya conocía el ritmo. Lo había visto antes, solo que nunca desde fuera. El cierre se descarrilaría, el equipo entraría en pánico, la alta dirección olería el caos y entonces comenzaría el juego de señalar culpables. Siempre lo hacía. Pero esta vez, yo no estaba en la línea de fuego. Connor, al parecer, se estaba desmoronando como una corbata de saldo en una boda. Había empezado a repartir culpas en Slack, etiquetando públicamente al personal junior en hilos como
¿Quién fue responsable de la validación interdepartamental en esto? Como si los becarios hubieran construido el sistema roto desde cero. Se decía que incluso intentó rehacer toda la plantilla de pérdidas y ganancias 2 días antes de la fecha límite del informe para la Junta porque tenía una visión mejor. El hombre tenía toda la previsión financiera de una ardilla con Red Bull. Mientras tanto, yo estaba cerrando un nuevo contrato con un cliente para un grupo de educación privada. Necesitaban un modelo personalizado para el seguimiento de subvenciones federales. Trabajo limpio, preciso, cero drama. Lo terminé antes de tiempo, facturé a mi nueva tarifa y usé el extra para reservar una cabaña de fin de semana en los Adirondacks. Hice senderismo, bebí demasiado bourbon y pensé en lo pacífico que es cuando tu trabajo no implica control de daños no remunerado. Entonces, la verdadera tormenta golpeó. Una amiga del departamento legal, alguien a quien una vez ayudé a enterrar una cláusula de contrato de hace 5 años que le ahorró a la empresa $2,3 millones en multas, me llamó con el pretexto de ponernos al día. Se dice que ya han presentado los documentos de preparación para la fusión, dijo. Pero se están apresurando. Realmente apresurando. Aún no hay aprobación de la auditoría interna. Parpadeé. Sin auditoría interna, pregunté lentamente. ¿Para una fusión? Se rió, pero no como si fuera gracioso. Creen que si se dan prisa, pueden enterrar cualquier problema que aparezca antes de que comience la due diligence. No dije nada. No tenía que hacerlo. El nombre de Connor sigue apareciendo, añadió. La gente susurra sobre líneas de ingresos que no coinciden, cosas que no cuadran con la base del T1, y nadie puede encontrar los supuestos de respaldo. Por supuesto que no podían. Él los había aniquilado. Había borrado años de documentación rigurosamente mantenida y la había reemplazado con un proyecto de arte de secundaria que él llamaba una hoja limpia. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro antiguo compañero de trabajo. Brianne acaba de llorar en el baño. Connor dijo que a su lógica de previsión le faltaba garra. Luego otro. Maya le dijo que antes teníamos una hoja de errores. Él dijo que no era necesaria en una estructura moderna. Casi le tira el ratón a la cabeza. Me recliné en mi silla, bebiendo café tibio y mirando por la ventana. Esto no era solo karma. Era arquitectura. Mi arquitectura. Verla colapsar bajo la ignorancia de otros se sentía como ver a alguien intentar remodelar una casa derribando los cimientos y preguntándose por qué se cayó el techo. Los documentos de la fusión estaban fuera. Los números eran defectuosos. Y mi nombre comenzaba a resonar en sus salas de reuniones como un fantasma con un libro mayor. No podían verme, pero podían sentirme. Y muy pronto, alguien tendría que decirlo en voz alta. ¿Quién construyó los originales? Y cuando lo hicieran, yo estaría esperando. Con una sonrisa. Y una factura. El mensaje llegó a las 7:13 de la mañana, encajado entre una promoción de DoorDash y un correo no deseado que intentaba venderme macros de Excel de lujo. No preguntes. Era de Jonas. Un tipo tranquilo, agudo con las consolidaciones. Siempre tenía una hoja de cálculo abierta como otras personas llevan un rosario. Oye. Los auditores externos han señalado algo. Gordo. Connor está flipando. Pensé que debía saberlo. Sin formalidades, sin emojis, solo el trueno antes del diluvio. Dejé mi café, de repente completamente despierta de esa manera fría y eléctrica que solo llega cuando tu pasado comienza a sangrar en la crisis de otra persona. Para el mediodía, había recibido noticias de 3 más. Mensajes sigilosos, frases en clave como, ¿qué usabas para vincular las líneas de ingresos extranjeros de nuevo? ¿Alguna vez documentaste los supuestos para los arrastres de diferidos? ¿La antigua plantilla tenía una ruta lógica para las eliminaciones interco? No la encontramos. Traducción, el andamiaje se había derrumbado. Resulta que cuando los auditores comenzaron a peinar la documentación de la fusión, encontraron un obstáculo. Luego otro. Luego 12. Los números del T2 no coincidían con las bases del T1. Los ingresos diferidos parecían inflados.
Los ingresos de su división europea de alguna manera se estaban reconociendo 2 veces, y nadie podía explicar por qué. Connor, aparentemente, estaba verificando las cifras por triplicado como un jugador viendo una ruleta, esperando que saliera rojo 3 veces seguidas para cancelar los 2 últimos errores. Convocó una reunión de emergencia para revalidar supuestos, que en el lenguaje financiero es el código para que alguien encuentre el paracaídas. Estamos en Barrena. Según Maya, Dios bendiga sus actualizaciones clandestinas, él irrumpió en la sala de reuniones con impresiones codificadas por colores, comenzó a señalar celdas al azar y dijo algo como, se supone que aquí hay un mensaje de error. Alguien, probablemente Brianne, murmuró, lo había. Y así, sin más, mi nombre se deslizó en la sala. ¿Quién construyó los originales? Silencio. Luego, no fue. ¿Ella? Uno de los analistas junior aparentemente sacó una vieja presentación de formación que yo había hecho sobre el flujo de reconocimiento de ingresos. Un PDF. La página 6 tenía un diagrama que mapeaba el reconocimiento diferido a través de 5 entidades con lógica condicional en rojo. El pie de página decía, preparado por mi nombre, Estratega Financiera Senior, 2023. Imagino que la temperatura en la sala bajó 10 grados. Connor, según las filtraciones de Slack, no se lo tomó bien. Comenzó a hablar rápido, a la defensiva, dijo que yo construí el sistema en un formato obsoleto y que ningún modelo financiero moderno depende de indicadores de verificación de errores, lo cual, para ser claros, es como decir que los pilotos no necesitan luces de advertencia porque simplemente pueden sentir cuando el motor está en llamas. Esa tarde, el equipo de auditoría solicitó los historiales de versiones. No las versiones que él tenía. Las mías. Las que tenían convenciones de nomenclatura adecuadas, notas y enlaces a supuestos documentados. No pudieron encontrarlos porque él los había borrado. Porque pensaba que era más listo que el sistema. Porque creía que yo era solo una reliquia con pestañas de colores y demasiadas copias de seguridad. Esa noche, me serví un vaso de bourbon, abrí el pendrive etiquetado como bóveda-legado y me desplacé por la cadena ordenada e ininterrumpida de modelos. Cada uno más preciso que el anterior. No contacté. No me regodeé. Mi silencio era más ruidoso que un comunicado de prensa. Porque ahora me necesitaban. Simplemente aún no lo habían admitido. Eran las 9:46 de la noche. De un viernes cuando mi teléfono vibró con un número oculto. No un mensaje, una llamada, que en estos tiempos es el equivalente corporativo a aparecerse en casa de alguien bajo la lluvia con un radiocasete y una confesión. Dejé que sonara 2 veces, bebí un sorbo de mi vino, dejé que sonara una vez más y luego respondí con el tipo de calma que te ganas después de 2 décadas arreglando los incendios financieros de otras personas. Diga. Una pausa, luego, hola, soy Evan. Evan Marks, el CEO. Dijo su propio nombre como si yo no lo fuera a reconocer, como si no hubiera estado en la última fila de sus reuniones trimestrales viéndole pasar diapositivas sobre la cultura con toda la sinceridad de un vídeo de un rehén. Sonaba cansado. No su habitual voz optimista y falsamente visionaria. Sin jerga corporativa. Solo agotado. Espero no llamar demasiado tarde. Lo haces, dije. Pero continúa. Otra pausa. Una respiración profunda. Casi podía oír cómo se aflojaba la corbata. Hay un problema, dijo. Una discrepancia. 12 millones de dólares. Así de profundo era el agujero. 12 millones en ingresos mal asignados que abarcaban 2 trimestres, principalmente transacciones extranjeras agravadas por malos supuestos y una pista de auditoría rota. Los auditores lo encontraron. Los abogados de la fusión lo escalaron. Y ahora todo el maldito trato se tambaleaba como un borracho en un taburete de bar. Solo buscamos claridad, añadió, sobre parte de la lógica del modelo original. No está muy claro cómo estaban estructuradas las cosas, especialmente en torno a los ingresos diferidos de contratos internacionales. Casi me río. Casi. ¿Qué versión del modelo estáis mirando?, pregunté. Dudo. No estoy seguro. Connor dijo. Connor no sabe lo que está mirando, le interrumpí.
Cree que el valor actual neto es una métrica de redes sociales. Silencio. Cierto, murmuró. Otra pausa, y luego, como un hombre intentando invitar a alguien al baile de fin de curso después de haberle tirado huevos a su taquilla, considerarías venir, solo por unos días, para ayudar a limpiar esto antes de la próxima ronda de Due Diligence. Dejé que la pregunta flotara en el aire. Quería que sudara, no porque sea cruel, sino porque me había ganado este momento, el poder silencioso de ser necesitada por alguien que una vez no se aprendería mi nombre sin un organigrama. Removí el vino en mi copa, contemplé las luces parpadeantes de la ciudad y sonreí. Por supuesto, dije dulcemente. Mi tarifa actual es de $5.000 la hora, con un mínimo de 40 horas. Se aplica el contrato de consultoría estándar. Tendréis que transferir la mitad por adelantado. Silencio sepulcral. Casi podía oírle recalcular cuánto orgullo estaba dispuesto a tragarse. Luego, eso es razonable. Por supuesto que lo era. Porque cuando lo que está en juego es una fusión multimillonaria y has quemado el único puente hacia la arquitectura original de tus finanzas, de repente, el respeto se vuelve muy asequible. Haré que el departamento legal envíe la documentación esta noche, añadió. Puedes estar aquí el lunes. Me lo pensaré, dije y colgué antes de que pudiera darme las gracias. Luego abrí mi portátil, hice clic en la carpeta marcada como presentaciones-consultoría y creé un nuevo documento titulado Nombre de la empresa cliente, Plan de recuperación de auditoría de emergencia. Rellené el encabezado de la primera diapositiva. Paso 1. Nunca despidas a tu arquitecto a mitad de la reforma. Y por primera vez en meses, dormí como un puto bebé. Lunes por la mañana, 8:57 de la mañana, salí del ascensor en la planta ejecutiva por primera vez en 4 meses. El mármol todavía tenía ese leve brillo químico, como si alguien hubiera fregado la culpa de las baldosas durante la noche. La recepcionista, nueva, joven, claramente informada, se enderezó un poco cuando dije mi nombre. Sala de conferencias B, tartamudeó. La están esperando. Por supuesto que lo estaban. Caminé por el pasillo despacio, deliberadamente, de la manera en que lo haces cuando sabes que cada chirrido de zapato es el redoble del pánico de otro. Podía sentir la tensión antes incluso de abrir la puerta, tan densa que se podía masticar. Y allí estaba él. Connor. Desplomado en el rincón más alejado de la sala de juntas, pálido y sudando a través de su camisa de vestir lavanda. Conté 3 tonos diferentes de sudor de pánico entre el cuello y la axila. No me miró a los ojos. Elección inteligente. Frente a él se sentaban Evan, el CEO, y 2 miembros de la junta que nunca había conocido en persona. El asesor legal también estaba allí, con la espalda recta y el rostro sombrío. Una mujer de la firma de auditoría estaba sentada a un lado, con el portátil abierto y las gafas bajas en la nariz como si se preparara para interrogar a todos en la sala. Dejé mi portátil, hice clic en el mando a distancia y mi primera diapositiva apareció en la pantalla, Reconstrucción forense de ingresos diferidos, haz 24. Sin saludos, sin charla trivial. Solo sangre en la hoja de cálculo. Empecemos con la línea 272 del modelo original, dije, con voz nítida. Esa línea calculaba los ingresos diferidos de contratos plurianuales en la zona de la UE, teniendo en cuenta las leyes de información locales y las fluctuaciones del cambio. Hice clic de nuevo. Connor eliminó la lógica condicional que protegía el arrastre trimestral. Como resultado, los ingresos de ciertos contratos del T1 se reconocieron íntegramente en el T2, a pesar de que no se cumplió ningún hito de entrega. La sala permaneció en silencio. Avancé de nuevo. Esto desencadenó un fallo en cascada en toda la previsión global, falseando los ingresos en aproximadamente $12,3 millones. Aquí, otra diapositiva. Una comparación lado a lado de mi versión final y la hoja Frankenstein que estaban usando actualmente. Como mostrarle a alguien un Picasso original y luego un garabato en una servilleta dibujado por un mapache borracho. Connor abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. No estaba etiquetado claramente, murmuró. No parpadeé. Había una nota en la celda superior derecha, Connor. Decía, no borrar, lógica de diferimiento de la UE vinculada al cumplimiento fiscal.
En negrita. Texto rojo. Con un recuadro. Incluso usé Comic Sans para hacerlo odioso. Se marchitó. La representante de la auditoría garabateó algo. Continué. Fría, sin pedir disculpas, solo los hechos. Las columnas de control que había ocultado activaban el sistema de alerta que señalaba los hitos de contrato faltantes. El historial de versiones que borró contenía mi justificación trimestre por trimestre, archivada y con referencias cruzadas a la matriz de cumplimiento legal. El tipo de cambio fijo invalidaba cada proyección multinacional en el paquete de FIA. Esto no fue un problema del modelo, dije. Esto fue un sabotaje estructural de la lógica interna por parte de alguien que no entendía la arquitectura que estaba desmantelando. No me regodeé, no sonreí con suficiencia. Era un bisturí, no un mazo. Los miembros de la junta susurraron entre ellos. Uno de ellos, traje gris, gafas, directo al grano, se inclinó hacia adelante. ¿Se puede arreglar? Sí, respondí, pero no remendando una lógica defectuosa. No se pone cinta aislante en un cimiento agrietado. Se reconstruye con el plano original. Otro clic. Mostré mi archivo, haz24-maestro-protegido-reconstrucción. Con marca de tiempo, documentado, intacto. Y ahí estaba. El bote salvavidas. El silencio que siguió se sintió como reverencia. Evan se aclaró la garganta. ¿Estarías dispuesta a liderar el proceso de recuperación? Hice una pausa, miré alrededor de la sala, y luego dejé que mis ojos se posaran brevemente, muy brevemente, en Connor. Mi contrato cubre hasta 40 horas. Después de eso, renegociamos. La representante de la auditoría sonrió. El asesor legal pareció aliviado. Connor parecía que iba a vomitar. Cerré el portátil. Enviaré mi factura antes del mediodía. Luego salí, mis tacones resonando como signos de puntuación por el pasillo. No solo me necesitaban. Me recordaban. A la mañana siguiente, recibí el correo de seguimiento a las 6:08 de la mañana. En punto. Reunión de la Junta Directiva completa hoy. Por favor, esté disponible para el informe. Confidencial. 2 horas después, estaba sentada a la cabecera de la misma mesa donde solía tomar notas para gente que ahora no sabía escribir de Vengo sin mí. El café estaba más caliente, el aire más tenso. Connor entró con el aspecto de un acusado a punto de oír su sentencia. Y entonces, antes de que siquiera abriera mi portátil, el presidente se volvió hacia él y dijo, Connor, por favor, espera fuera. Parpadeó 2 veces. ¿Es por el malentendido con él? ¿Fuere? Se levantó, balbuceó algo sobre necesitar su portátil y salió arrastrando los pies como un colegial enviado al pasillo por comer pegamento. Una vez que la puerta se cerró, todos se volvieron hacia mí. No me apresuré. Abrí los modelos, les expliqué con calma cada punto de fallo, cada eslabón perdido, cada error señalado e ignorado. Tenía gráficos. Tenía mapas lógicos. Incluso tenía una breve grabación de pantalla de Connor borrando una fórmula protegida mientras tarareaba. Nadie interrumpió. Cuando terminé, el director financiero que una vez me dijo que era demasiado orientada al detalle para liderar la estrategia, se aclaró la garganta y dijo, nos gustaría ofrecerte formalmente un puesto permanente. Nivel ejecutivo. Sonreí y deslicé mi tarjeta de visita sobre la mesa. Un lado llevaba mi nombre, el otro, el eslogan de mi empresa en una limpia tipografía serif negra, construida para la precisión. Pagada con respeto. Agradezco la oferta, dije. Pero ya no trabajo a tiempo completo. Él asintió, con los ojos y la mandíbula tensos. Entonces Evan se levantó y me tendió la mano. Su palma estaba cálida, pero su voz era más fría de lo habitual. Deberíamos haber escuchado, murmuró. Le estreché la mano y respondí, deberíais haber leído la hoja de cálculo. Al salir, me crucé con Connor en el pasillo. Estaba de pie con alguien de RR. Pálido, aferrando una carpeta manila como si pudiera echar alas y sacarlo volando de allí. No habló,
No levantó la vista. Al día siguiente, oí que se había ido. Silenciosamente. Sin anuncio, sin correo electrónico, simplemente desapareció como un error de formato en una celda bloqueada. ¿Y yo? Presenté mi factura final. 40 horas a $5.000 la hora. Pagaron en 2 horas. Sin solicitar revisiones. Para el viernes, estaba de vuelta en mi escritorio en casa, con una vela encendida junto a mi portátil, Billie Holiday sonando bajo por los altavoces y una nueva consulta de cliente parpadeando en mi pantalla. Esta, de un antiguo miembro de la Junta. Una recomendación. Alcance completo. Tarifa máxima. Lo curioso del respeto. Una vez que lo pierden, pagan el doble para recuperarlo. Muchas gracias por ver, astutos veteranos. Suscribíos para que la cafetera siga preparando venganza. Vuestros excolegas no sabrán que les ha golpeado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.